Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mirador Universitario. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en la segunda sesión de la escritura en las culturas del mundo. En esta sesión vamos a tratar el tema de la sílaba a la letra, la escritura en Grecia. Grecia ha sido un lugar muy importante para la historia de la escritura al encontrarse justamente en el punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Fue allí donde, a partir del primer milenio antes de Cristo, encontramos el primer alfabeto completo entendido en el sentido moderno. Tenemos en esta sesión a dos expertos que van a estar con nosotros platicando sobre estos temas y me da mucho gusto presentar al doctor Omar Álvarez, que ya estuvo con nosotros en la sesión anterior. Él es investigador del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, es traductor literario, doctor en Filología Griega, Latina y Bizantina por la Universidad de Torino y profesor de Lingüística Indoeuropea y Románica en la Facultad de Filosofía y Letras. Y también está con nosotros la doctora Alejandra Valdés, que es doctora en Filología Clásica e Indoeuropeo por la Universidad de Salamanca, profesora de Literatura Griega y de Crítica Textual en la Facultad de Filosofía y Letras también, y especialista en patrística griega y en autores cristianos antiguos. Los invito a que se pongan en contacto con nosotros. En su pantalla van a ir apareciendo teléfonos, nuestra página de Facebook, nuestra página electrónica. Entonces los invitamos a que estén en contacto con nosotros. Nos vamos a comprometer a responder a todas sus preguntas. Tenemos regalos de los cuales ya les hablaremos después. Y quiero compartir con ustedes cuáles son los objetivos de esta nuestra segunda sesión, que es trazar la milenaria historia de la escritura en Grecia, identificar las particulares del alfabeto griego común e ilustrar las innovadoras características que lo convirtieron en uno de los sistemas de escritura fonética más eficaces y exitosos a lo largo de la historia. Bueno, pues para comenzar con este tema, me gustaría preguntarle al doctor Álvarez, ¿qué tan antiguo es el empleo de la escritura en Grecia y para qué se utilizaba? ¿Cómo fue que inició todo? Bueno, es una historia muy interesante, muy larga, efectivamente, porque a pesar de que no es tan conocido, en Grecia hubo una civilización muy antigua que data del tercer milenio antes de Cristo, la llamada civilización minoica. Quizá no estamos hablando de griegos en sentido estricto, en sentido moderno, porque así hubo una serie, digamos, de agregados poblacionales, ¿no?, de cambios culturales que a final de cuentas se cristalizaron en la identidad moderna, pero a final de cuentas en territorio griego, concretamente en la isla de Creta, tenemos testimonios a partir del tercer milenio y sobre todo a partir del segundo milenio de el uso de un sistema de escritura, o más bien de varios. De hecho, alrededor de la isla de Creta, en todo el Egeo, hubo un desarrollo notable, ¿no?, de civilización muy importante, la llamada civilización minoica que decíamos, que toma su nombre precisamente del rey mítico Minos, ¿no?, el famoso rey conectado con el laberinto y con el famoso Minotauro, etcétera. Entonces, precisamente en ese ámbito tenemos los primeros testimonios de escritura en territorio de lo que nosotros conocemos como Grecia. Obviamente son tipos de escritura muy diferentes, ¿no?, profundamente diferentes de lo que nosotros conocemos como alfabeto griego, como escritura griega.
Concretamente tenemos un sistema de escritura jeroglífico, llamado jeroglífico por el tipo de trazos que se asemejan precisamente a la escritura jeroglífica egipcia. Y tenemos posteriormente unos sistemas llamados lineales, es decir, una esquematización extrema, digamos ya del pictograma, que había llegado ya a perder prácticamente toda referencia o poca, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿no?, en pantalla precisamente un ejemplo ya de esa escritura lineal. Y entonces hay dos tipos, ¿no? Esta que estamos viendo ahora es precisamente lineal A, que fue usada para escribir presumiblemente la lengua, llamémosle cretense. A veces hay quien llama eteocretense, técnicamente, ¿no?, ese tipo de lengua que probablemente es una lengua que no tenga ninguna conexión con el griego moderno, ni con el griego antiguo tampoco. Y posteriormente, a partir de esa lineal A, hubo un desarrollo de una otra escritura también lineal, llamada lineal B, que ha sido descifrada con éxito y se ha reconocido como una forma muy arcaica de griego, que data precisamente de mediados del segundo milenio antes de Cristo. Okay. Y entonces, Alejandra, ¿cómo y cuándo se empezó a registrar la escritura griega? Perdón, sí. Bueno, en principio, ya ha mencionado el doctor Omar Álvarez, el lineal B, indudablemente, ese ya lo podemos llamar griego, ¿no? Diríamos, es el griego micénico, data aproximadamente del año 1600 antes de Cristo. Se ha descifrado, proviene de un lineal A, como las imágenes que ya vimos, que aún no se ha descifrado, pero ese no es griego. Entonces, el lineal B se usó para registrar inventarios, listas, para llevar una especie de administración, ¿no? Y está escrito en tablillas por medio de incisión. Entonces, además de letras, tiene metrogramas, lo que serían signos para indicar capacidades tanto de sólidos como de áridos. Y bueno, siendo un sistema para registrar este tipo de cosas, lo que encontramos pues son listas, inventarios, etcétera. O sea, es más bien como administrativo para cuestiones de ese tipo. Exactamente. Y lo conservamos gracias a que el palacio donde fue encontrado se incendió, porque de no haber sido así el barro se hubiera deshecho, ¿no? Ah, eso coció el barro. Sí, claro. Y por eso es que lo conservamos. Se trazaba en fresco, ¿no? Exactamente, se trazaba en fresco, sí. Y acababa aquella administración, o se hacían listas nuevas y desaparecían las anteriores. Ok, entonces ahí hubo una tragedia que nos permitió conocer alguna parte de la historia. Tragedia, sí. Una feliz tragedia. Así es. ¿Y por qué se dejó de utilizar esta escritura? Y luego, y si se dejó de utilizar, ¿cómo es que se pudo descifrar? Ajá. Esa es una historia muy interesante. Por un lado, como decías, hay una especie como de sino trágico, porque efectivamente esa civilización micénica que floreció a lo largo del segundo milenio antes de Cristo, que tuvo su apogeo a mediados, presumimos, del segundo milenio, llegó a su fin aproximadamente en el siglo XII antes de Cristo. El fin no está muy claro, no tenemos obviamente unas crónicas, digamos, que nos refieran esto, pero precisamente en esos textos de Lineal B, que eran usados como, digamos, como un material solamente reciclable, digamos, ¿no? Que se tomaban los apuntes de cuánto entraba a la bodega y cuánto salía, etcétera. Hay algunos indicios. Por ejemplo, hay una tablilla muy interesante que habla de movilizaciones de soldados a diferentes puntos. Y entonces esto hace pensar que en el ambiente había ya una amenaza que se estaba cirniendo precisamente sobre los reinos micénicos. Como quiera que sea, con toda probabilidad a finales del siglo XII a.C., hubo incendios en casi todos los palacios,
como decía Alejandra, ¿no? En el palacio de Pilos, por ejemplo, que es el palacio de Néstor, el héroe homérico, o en el palacio de Micenas, el palacio de Agamenón, o por ejemplo en el mismo palacio de Cnosos, en Creta. Está documentado la presencia de grandes incendios que consumieron hasta los cimientos prácticamente los edificios. Y esto hizo, ¿no? Esta desgracia hizo que se cosieran las tablillas de barro y que se conservaran. Ahora, ¿cómo se descifraron? Pues esto fue un golpe de genio, digamos, ¿no? También de trabajo muy arduo que se dio a mediados del siglo XX, que fue prácticamente el resultado de una serie de trabajos, de los cuales, digamos, los más importantes fueron los de Alice Cover, una norteamericana, que empezó a hacer un estudio estadístico de los signos, ¿no? de los signos que aparecían en posición inicial, intermedia, final, y que reconoció que había flexiones, que había cambios en el final de la palabra, que indicaban que probablemente se tratara de una lengua de flexión. Estos indicios recogidos por Alice Cover fueron luego explotados por un joven estudioso inglés que no era precisamente especialista en lenguas antiguas, por lo menos de profesión, porque era arquitecto, pero que se había entusiasmado escuchando las conferencias del excavador del Palacio de Cnosos, de Arthur Evans, y entusiasmado precisamente por esos relatos, de esos hallazgos, de lo que estamos viendo en pantalla, precisamente de las excavaciones hechas en el Palacio Minoico de Cnosos en Creta, donde se habían encontrado centenas, ¿no? de estas tablillas. Él se prometió a sí mismo descifrar algún día, ¿no? Aquí tenemos una vista de Micenas, y entonces en todos estos lugares se habían encontrado tablillas, y Michael Ventris, que era el nombre de este joven, empezó a dedicarse precisamente a continuar las investigaciones de Alice Cover. Y él, gracias a un arduo trabajo de estudio, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, se dieron cuenta de que era una escritura silábica, por ejemplo. Y esto se puede reconocer por el número de signos que se usan. Porque efectivamente, si una escritura, digamos, ¿no? Una escritura desconocida contiene cientos de signos, es una escritura que está en el orden, digamos, de la escritura logográfica, ¿no? Que es una escritura en la que cada signo remite a una palabra completa. Esa es la indicación probable. En cambio, cuando una escritura contiene solamente algunas decenas de signos, como en el caso de este silabario micénico, que contiene aproximadamente 90 y tantos signos, no llega a 100, entonces la presunción más probable es que se trate de una escritura silábica. Ese era el primer paso. Luego se dio cuenta de que algunos signos solamente aparecían en posición inicial, y dado que la escritura era silábica, presumieron que esos signos eran vocales. Y luego, estudiando estadísticamente los finales de las palabras, se dieron cuenta de que las alternancias hacían probable que hubiera cambios en la vocal, pero no en la consonante. Y entonces establecieron algo que ellos llamaban la rejilla, ¿no? Entonces, esta rejilla el inicio empezó con Alice Cover, pero la completó Ventris, y la intuición genial que le vino a Ventris en un momento dado, porque habían probado todas las lenguas, probaron a ver si era etrusco que tampoco se conocía bien, entonces era un poco un salto en el vacío. Pero en un momento dado, Ventris tuvo la intuición de que eso podía ser griego, porque eso cuadraba un poco con los datos arqueológicos. Y una vez que tuvo la intuición de que era griego, reconoció que algunos signos representaban nombres de lugar. Y como los nombres de lugar eran conocidos, se empezó a descifrar, digamos, ¿no? de una manera. Que menos cambian, ¿no? Los nombres de lugar. ¿Sí? Son siempre un elemento más fijo, ¿no? Como en la toponimia en México, ¿no? Tenemos toponimia indígena, pese a que la lengua de uso más extendida es el español, ¿no? Claro. Uh-huh. Alejandra, ¿y qué pensaban, por ejemplo, los griegos mismos del origen de la escritura? Bueno, pues Heródoto nos transmite en sus historias el nombre de un personaje mítico llamado Cadmo. Cadmo se supone que llegó a vivir a Grecia en el a la isla de Tera precisamente en el siglo XIV a.C.
Curiosamente, Tera fue también conquistada por los fenicios. Quizás es un poco lo que haya de verdad en este mito, ¿no? Bueno, Cadmo trajo el alfabeto y a partir de ahí, bueno, y las inscripciones también, las inscripciones más antiguas se sitúan en Atenas, la Argólide y Tera. Entonces, a partir de ahí se adoptó o se modificó más bien el alfabeto fenicio al uso griego. ¿Qué les parece si los invito a que veamos una entrevista del doctor Emilio Crespo, donde él nos va a platicar sobre la composición y transmisión sobre las epopeyas griegas? En la historia de la escritura, la invención del alfabeto griego es un capítulo fundamental, decisivo en la historia humana. Antes había habido otros sistemas de escritura, pero el primero, el alfabeto griego, identificó un signo para cada sonido. Por tanto, en la historia de la escritura humana, que es uno de los inventos más grandes que ha hecho el ser humano, pues la invención del alfabeto es un capítulo muy importante. Los poemas homéricos están en el comienzo de la escritura. Nos han llegado escritas, pero seguramente antes no eran escritas. Las difundían los poetas cantando, más tarde recitando por las calles, seguramente en las fiestas, ante auditorios grandes, otras veces ante auditorios pequeños. Más tarde, en algún momento que no sabemos, pues fueron puestas por escrito por alguien anónimo. Pero son para nosotros el comienzo de nuestra literatura, el comienzo de la literatura occidental y un poco las fuentes de las que bebe nuestra cultura. En el momento de la composición seguramente o no existía el alfabeto o apenas nadie sabía escribir. Los poetas, como digo, aprendían de memoria poemas, los cantaban, más tarde los recitaban y las personas les escuchaban. No había un modo de difusión a través del libro, era solo a través del oído y a través de la palabra. Hay un cambio muy grande en la historia humana y es cómo hemos ido pasando de una civilización que solo utiliza la palabra pronunciada a la palabra escrita. Desde entonces, desde hace 2800 años, lo que estamos viendo es que poco a poco la palabra escrita va invadiendo terrenos que antes eran de la palabra hablada. Y lo que nosotros hacemos ahora es estudiar esos orígenes de cómo comenzaron los primeros textos a aparecer. Luego es un capítulo importante en la historia humana y en la historia de la escritura. Gracias por seguir con nosotros. Omar, aquí el doctor Emilio Crespo nos está contando sobre la transmisión de las epopeyas griegas. Y nos dice que primero la transmisión era oral y después fue escrita. Y yo me pregunto, ¿fue escrita en estos alfabetos de los que habíamos estado platicando aquí con Alejandra y contigo? ¿O hay un cambio ahí en la escritura? Hubo una ruptura muy clara que tiene que ver precisamente con los incendios de los que hablaba Alejandra hace un rato, ¿no? Esa fortuita conservación de la escritura a través de incendios que consumieron los palacios micénicos, que los destruyeron, marcó el fin prácticamente de esa era, pero por suerte para nosotros marcó también la conservación de esos documentos, ¿no? Que se cocinaron las tablillas porque eran crudas, ¿no? Se habrían simplemente reciclado, los habrían humedecido y vuelto a usar para escribir, pero en lugar de eso se cocieron, quedaron sólidas, se pudieron descifrar, como explicábamos hace un rato, pero esto marcó el final de los reinos micénicos. No marcó el final de los griegos, solamente el final de ese ciclo histórico. Entonces vino una época, justamente esos incendios de los palacios que debieron ocurrir hacia el finales del siglo XII a.C., coinciden con la época en la que se habían producido también sucesos muy interesantes que son precisamente recordados en las epopeyas homéricas. Porque todo el mundo ha oído, por ejemplo, de Troya, ¿no? De la guerra de Troya, claro, del rapto de Helena. Pues resulta que esos episodios lo que nos describen
son momentos en los que se movilizan, digamos, ejércitos griegos, pero micénicos. Es decir, lo que está recordado en la epopeya es la Grecia micénica de la última era. Pero resulta que el final abrupto, digamos, de los palacios, digamos, de los reinos micénicos, impidió de alguna manera que esa civilización que parecía ser, ¿no?, floreciente y que tenía un futuro muy, muy promisorio, por así decirlo, se acabara. Y con ello llegó también el final de esa forma de escritura que se usaba, que por lo demás, como decía Alejandra, pues no era que se usara para redactar ninguna obra literaria. Nosotros, un poco como estudiosos de la literatura, claro, siempre tenemos la esperanza de encontrar, ¿no?, siempre el texto, una joya, ¿no?, el gran texto, el poema o no sé qué escrito ahí. Pero no, como decía Alejandra, eran puros inventarios prácticamente. Se ve que la escritura tenía un fin muy pragmático, que era precisamente registrar operaciones, ¿no? Y esto es muy importante, que hay que tomarlo en cuenta. Pero vino una era, digamos, algunos siglos, en los que, por tradiciones orales, como nos lo explicó el doctor Crespo en la entrevista, se empezaron a, digamos, cristalizar esas narraciones de esos grandes episodios heroicos de finales de la época micénica. Se fueron transmitiendo oralmente y dieron lugar precisamente a grandes narraciones en verso, que son el origen de los poemas homéricos, es decir, eran cantos que se aprendían de memoria a unos profesionistas, ¿no?, unos rapsodas o aedos, ¿no? Aedos eran sobre todo los que estaban en las cortes y, como dice el doctor Crespo, ¿no?, que recitaban los poemas frente a un público reducido, ¿no?, al público de la corte, o bien en público, ¿no?, había precisamente ejecuciones rapsódicas, ¿no? Y esto podemos pensar que eran muy antiguas, ¿no?, que en toda la Edad Oscura, esta llamada, ¿no?, entre finales del siglo XII antes de Cristo al siglo VIII, en la que no hay uso de escritura en Grecia, presumimos que esto se transmitió, ¿no?, por vía oral. Pero resulta que en el siglo VIII, por lo menos de acuerdo con la documentación que nosotros poseemos, aparece un nuevo tipo de escritura. Un nuevo de escritura radicalmente distinto de la escritura lineal de la que hablamos hace un rato. Y es una escritura alfabética. Ahora, esta escritura alfabética es una invención griega, pero al mismo tiempo es un préstamo, porque la base de la escritura alfabética griega es precisamente un sistema de escritura semítica que ya era, por lo menos de manera embrionaria, alfabética, pero que solo representaba consonantes. Y de hecho los nombres de las letras griegas llevan la marca indeleble, digamos, ¿no?, de esta transmisión, ¿no?, porque alfa, beta, gamma para los griegos no significaba nada, sino era precisamente una adaptación de palabras semíticas, Aleph, Beth, Gimel, ¿no? Donde sí tiene un significado, ¿no? O sea, buey, casa, etcétera. Así es. Entonces, pues lo que tenemos es eso, una transferencia de una tecnología de escritura, pero al mismo tiempo una adaptación, por así decirlo, a riesgo de parecer teleológico y eurocéntrico y todo esto, un perfeccionamiento, en el sentido sobre todo de la manera más exacta, digamos, de registrar fonográficamente, por así decirlo, los sonidos de la lengua. Porque claro, cada sistema de escritura no es que sea un avance de lo imperfecto a lo perfecto, sino que obedece a unas ciertas necesidades, ¿no? Cada lengua impone, digamos, ¿no?, tiene una cierta estructura. Entonces, por ejemplo, las lenguas semíticas son lenguas en las que el esqueleto de la palabra es básicamente un esqueleto consonántico. Sin vocales, digamos. Es algo que no podemos imaginarnos nosotros, por ejemplo. Bueno, es que sí se pronuncian, o sea, sí, las vocales sí se pronuncian, pero no están gráficamente representadas, ¿no? Tienen incluso un signo para indicar la ausencia de vocal, ¿no? Entonces eso ha sido un avance enorme en el alfabeto griego.
Claro, había lo que se llaman las matres lectiones, ¿no? En el tecnicismo, algo así como unos indicadores, ¿no? De que había que pronunciar algo que no estaba registrado de manera precisa. Porque bastaba, digamos, para el hablante de una lengua, es que uno siempre se sitúa en el momento actual, ¿no? Donde hay un prurito por poner acentos, por poner puntuaciones, por poner la H que no se pronuncia, por ejemplo, ¿no? Las cosas que nos cuestan ¿no? trabajo. Todas esas cosas inútiles. En cambio, esa escritura semítica, digamos, era al contrario. Era como una indicación de la estructura básica, pero dejaba al lector, que era obviamente un hablante nativo de la lengua, o se presumía, el papel de suplir, ¿no? Esas vocales que en la lectura se completaban simplemente, ¿no? Pero los griegos, que tenían una lengua radicalmente distinta, digamos, ¿no? de la semítica, una lengua de otro origen, una lengua indoeuropea, tenían la necesidad de registrar las vocales, porque para el griego el esqueleto consonántico puede remitir a muchas realidades distintas, y si no aparece la vocal, no hay manera de saber exactamente qué es lo que se quiere decir. Entonces, supongamos la palabra logos, ¿no? Que todo el mundo conoce, ¿no? Logos. Si solamente registráramos LGS, digamos, ¿no? En griego podía remitir a muchas realizaciones diferentes. Entonces, un poco por la necesidad, digamos, ¿no? de hacer un registro más fiel, se introdujo esta innovación que fue la notación de las vocales. Sonido por sonido. Idealmente, ¿no? Idealmente, aunque obviamente siempre esto es un ideal que no se alcanza perfectamente. Las consonantes, ¿no? Dobles, por ejemplo. Exacto, ¿no? Hubo siempre un problema precisamente con el registro de consonantes dobles, o por ejemplo incluso en las vocales, pese a la introducción de las vocales, al principio solamente había 5 signos vocálicos. Y uno tiende a pensar todavía que solo hay 5 vocales, por ejemplo en español, ¿no? Las 5 vocales. Sí. Más tarde se agregó otro signo que era inicialmente la eta, ¿no? Que lo que registraba era la aspiración, ¿no? Una especie de fonema, digamos, que se pronunciaba, ¿no? en la garganta, ¿no? Digamos, pero que después se dejó de pronunciar en alguna parte de Grecia y el signo quedó vacío, digamos, ¿no? Y ese se usó para marcar una consonante larga. Y más tarde se agregó una segunda consonante larga. Con esto, sin embargo, quedábamos en 7, ¿no? Quedábamos en un número de 7. Pero en realidad, la realidad fonética del griego es que había más de 7 vocales. Había por lo menos, ¿no? 5 vocales breves y 5 largas, ¿no? Había 10. Pero además había una realización distinta de algunas vocales que eran más abiertas o más cerradas. Sí. Entonces, claro, el ideal de la representación fonética de sonido por sonido, fonema por fonema, era algo que quizá de alguna manera empírica, intuitiva, estaba en la mente de los escribas, pero que no puede alcanzar. De hecho, ni siquiera una escritura moderna lo ha hecho, ¿no? Uno siempre tiene el problema cuando aprende una lengua extranjera. Incluso se piensa cómo se pronuncian las letras, cuando la cosa es al contrario, ¿no? Las letras son un auxilio para representar la pronunciación real, ¿no? Bueno, la verbalización real, eso ¿no? demuestra qué tan acostumbrados estamos ya a la cultura escrita y qué tan lejanos nos sentimos ya de la cultura oral. Sí. Pero bueno, estamos acercándonos a la pausa, así que me gustaría que presentáramos nuestra sección de la semana, que es la historia de la letra B, rápidamente. No sé si Omar nos pueda contar un poquito de dónde proviene la letra B y por qué la escribimos así. Claro. Bueno, tenemos entonces un proceso de desarrollo. En otra ocasión hablábamos precisamente de un origen pictográfico de los signos. Por ejemplo, aquí tenemos en pantalla ahora justamente el jeroglífico que indicaba la casa con el patio precisamente interno. Ahora, en una etapa, digamos, posterior, y dentro todavía de la tradición egipcia, vemos cómo se va esquematizando, ¿no? El trazo de la casa, que al principio es totalmente geométrico, regular, se va adaptando, digamos, al trazo con pincel y se va haciendo más cursivo, ¿no? Sobre todo en las formas de escritura demótica,
que se usó posteriormente y en la hierática. Aquí estamos todavía en el ámbito de una sola tradición de escritura, es decir, la egipcia. Pero hay también un desarrollo ulterior, hay una esquematización, digamos, de los signos, que es un proceso que podemos rastrear sobre todo entre los semitas. Y, por ejemplo, en este esquema, ¿no?, podemos ver cómo algunos de los antiguos pictogramas que están en la columna de la izquierda, que ya aparecen ya en la forma egipcia jeroglífica, vemos cómo ya en la segunda columna, ¿no?, que nos representa una forma de escritura semítica arcaica, están ya experimentando una esquematización mayor. Y luego, en las diferentes formas de escritura, tenemos la forma fenicia, donde ya el trazo se hace ya más propiamente pensado precisamente en un trazo rápido. Se va modificando el ángulo, digamos, de la escritura y se va reduciendo, digamos, el tiempo. Y esto, a final de cuentas, la evolución de esto, que podemos ver resumida aquí, lleva concretamente, ¿no?, a la forma ya impresa de nuestra, al final vemos, ¿no?, nuestra mayúscula B, precisamente, y la minúscula, que son, a final de cuentas, un desarrollo, digamos, por lo menos a nivel gráfico, de esa símbolo de la casa, ¿no? Pues en la B yo sí noto una transformación bastante grande, porque, por ejemplo, en la A, ajá, sí se veía claramente de la cabecita de buey directo a casi a nuestra A. Aquí claro, sí vi que se transformó bastante la claro, letra B. Claro. Bueno, pues nos vamos a pausa, pero por favor quédese con nosotros. Tenemos regalos, tenemos libros para usted. Quédese un ratito más con nosotros y vamos a seguir platicando de este tema interesante. Seguir con nosotros. Por favor, póngase en contacto, platíquenos sus dudas, sus comentarios. Tenemos regalos para ustedes, tenemos 2 libros en particular. ¿De qué se tratan nuestros libros de hoy, Omar? Bueno, uno es un tema homérico, justamente, ¿no?, la geografía de la Ilíada, una perspectiva cultural que nos va a hablar precisamente de los diferentes lugares que se mencionan en la Ilíada, ¿no?, en una de las grandes epopeyas homéricas. El otro libro, que se llama La estilística griega y que tiene una portada muy sugestiva, porque precisamente ven ustedes a un escriba, ¿no?, con su tablilla, pero que nos recuerda, ¿no?, de manera muy, muy simpática, ¿no?, el uso de una laptop moderna. Tenemos ahí un manual precisamente para los interesados en profundizar el estudio del griego acerca de las formas del estilo, ¿no?, del uso elegante de la lengua. Ok. Muy bien, vamos a hacer una pregunta para aquellos que se ganen el libro. ¿Qué preguntaremos? Vamos a preguntar
que nos digan el nombre de alguna de las escrituras que se utilizaron en Grecia durante el tiempo que hemos platicado. ¿Qué les parece? Muy bien. Bueno, Omar, ¿y podrías, por ejemplo, ilustrar algunos usos de esta escritura temprana en Grecia? Claro. Bueno, como decíamos, ya a propósito del lineal B, ¿no? de la escritura prealfabética que había usado en el segundo milenio, veíamos que el uso preponderante era comercial, ¿no? En el caso del lineal B. Ahora, presumiblemente, también cuando se dio la introducción de la escritura alfabética, el uso original tendría que haber sido un uso práctico, digamos, para fines también de registrar transacciones, compra, venta, etcétera, ¿no? Claro que de esto, por desgracia, que se redactaba sobre materiales blandos, ¿no? Supongamos papel, ¿no? Que es una cosa de la más frágil, ¿no? En realidad que hay en el mundo, y que nosotros tontamente confiamos al papel las cosas más preciadas. Tenemos, en cambio, que los primeros documentos que tenemos ya de escritura griega están sobre materiales duros, porque claro, son los materiales que pueden transitar por el tiempo, ¿no? Que pueden sobrevivir, ¿no? al tiempo y llegar hasta nosotros. Concretamente, hemos visto ahora en pantalla dos vasijas, ¿no? La primera, el llamado vaso de Pilón, y ahora esta llamada copa de Néstor, que muestran muestras de escritura del siglo VIII antes de Cristo. Curiosamente, en la primera de estas, en el llamado vaso de Pilón, lo que hay es la promesa de un premio. El mismo vaso habla, ¿no? Porque dice prácticamente que es el premio para aquel de los bailarines que baile de manera más alegre. O sea, ¿no? dice, yo soy el trofeo para el mejor bailarín. Prácticamente eso es lo que dice. Y el segundo, la llamada copa de Néstor, que acabamos de ver también, es muy curioso porque lo que dice es, soy la copa de Néstor de la que es agradable beber. Aquel que beba de mí automáticamente será presa del hechizo de amor de Afrodita. Entonces, en realidad, se trata de una maldición, si lo leemos bien, porque lo que está diciendo es, esta copa tiene un propietario que se llama Néstor. Si la usa alguien más, ¿no? Va a ser presa de esa maldición, ¿no? El amor no era una cosa buena, era un efecto negativo que venía de fuera. Entonces, gran parte del uso de la escritura que tenemos documentado en época arcaica es ese. Tiene como una finalidad, digamos, de marcar al objeto, como de convertirse en una especie de protección mágica, ¿no? Como, por ejemplo, hay amuletos, hay laminillas que contienen, por ejemplo, textos con las instrucciones para ir al más allá, ¿no? Una laminilla de oro que vimos hace un rato, o maldiciones, ¿no? Laminillas de plomo. Exacto, que además se escribían, la escritura se hacía, como ya dijimos, en materiales perecederos, pero cuando se trataba de una maldición tenía que ser en una laminilla de bronce para que la escritura no se borrara y se cumpliera. Pero, por ejemplo, esas laminillas, ¿a quién le pertenecían? ¿Para qué eran? ¿Qué uso tenían? ¿Era religioso? ¿Era amuleto? ¿Qué tipo de...? En el caso de las laminillas con mensajes, digamos, salvíficos, por así llamarlo, ¿no? Que hablan precisamente, que dan una especie, como les decía yo, de un pase, una contraseña para el más allá, pues se presume que eran de miembros de alguna especie de secta que tenían la creencia en que el alma tenía un destino, ¿no? En el más allá. Y entonces, bueno, es un, digamos, podemos decir religioso, no es propiamente religioso, pero sí de una creencia. En cambio, como decía Alejandra, pues las maldiciones eran para todo uso, ¿no? Eran magia, ¿no? Sí, cualquiera que caía mal, ¿no? Se hacía una laminilla y se podía hacer una especie como de vudú prácticamente, ¿no? Casi. Un muñeco que representara a la persona a la que se quería afectar, y con ese muñeco se ponía la laminilla y se enterraba en algún lugar, ¿no? Esa, por ejemplo, es un uso muy frecuente. Y pedir, ¿no? O sea, bueno, que si era contra una mujer, bueno, pues que no tenga hijos, y
Si era de un amor mal correspondido, bueno, pues que no pueda con ninguna mujer, ¿no? Un hombre o así. Hay cosas muy... Entonces el uso de la escritura sirve para cualquier tipo de cosas. Lo vemos desde esos tiempos en la Grecia antigua. Claro. De hecho, algo muy simpático es servir como de protección mágica, ¿no? Como decía yo, porque, por ejemplo, además de esta maldición de amor que vimos, ¿no? En la copa de Néstor, es muy frecuente el indicar en una vasija, soy la vasija de fulanito de tal. Aquel que me robe quedará ciego, ¿no? Entonces, prácticamente, la escritura está pensada como algo mágico. Y, de hecho, la primera mención, tú te has de acordar, Alejandra, en la Ilíada, de una forma de escritura, ¿no? En el libro quinto, donde se encuentran Glauco y Diomedes, ¿no? En combate y empiezan a platicar, narran la historia de un tal Belerofonte a quien le fue entregada una tablilla con signos funestos. Es decir, la concepción arcaica de la escritura es negativa entre los griegos. Se considera que la escritura es portadora de males, por ese precisamente carácter como mágico, esa capacidad de perdurar, de fijarse, ¿no? A diferencia de la palabra que vuela y se pierde, eso la hacía entonces vehículo precisamente de cosas negativas. Y si ustedes se fijan, yo estaría de acuerdo en eso, ¿no? La escritura, ¿para qué sirve? Para fijar leyes, ¿no? Sí. Para imponer multas, ¿no? Para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en realidad, pensando en una administración pública, ¿no? Claro. Es negativo, ¿no? En ese aspecto sí, pero también sirve para escribir poemas de amor, canciones, cartas, cosas así. Y precisamente hablando de lo literario, que hasta ahora no lo hemos tocado, y generalmente en la era moderna pensamos escritura literario, pero hasta aquí hemos visto diferentes usos, administrativo, mágico, etcétera. En lo literario, Alejandra, ¿cómo cambió el uso de la escritura a la transmisión de las obras? Bueno, ese es un tema interesantísimo, porque ya hemos oído al doctor Emilio Crespo, ¿no? Ya también hemos hablado aquí de la oralidad de la epopeya, bueno, que es el género más antiguo que conocemos. Fue muy importante en algún momento fijar por escrito las obras literarias, porque si el aedo la cantaba podía alterar la historia, ¿no? Podía usarla a conveniencia o ponerla a su gusto, ¿verdad? Entonces, Pisístrato en el siglo VI a.C. mandó poner por escrito las dos epopeyas, la Ilíada y la Odisea, y se tiene a esta noticia, porque el documento no lo tenemos desde luego, pero se tiene esta noticia como el inicio de la crítica textual. Además, es importante. Ahí tenemos un papiro del siglo III después de Cristo, la Ilíada de Homero. Es poema de Baquílides, copia del I después de Cristo. Vemos ahí que están escritos con mayúscula. Hablando del poema del anterior, del poema de Homero, pues es la obra que más papiros, de los que más papiros se conservan. Desde luego, en comparación con la Biblia, es una cantidad pequeña, ¿no? Ahí está el Nuevo Testamento, el Codex Sinaiticus. Digamos que si se conservan entre 300 ejemplares de códices y papiros de la Ilíada, pues de la Biblia se conservan 6,000 y es una proporción increíblemente grande, ¿no? Después vemos ahí ese códice medieval enorme, estaba hecho con hojas de pergamino, ¿no? Llamada vitela, que es la res. Bueno, pues seguíamos con esto de ponerlos por escrito, ¿no? En uno de los mandamientos del Decálogo nos dice no mentirás, ¿no? Y luego vemos que también el Código de Hammurabi tiene en tercer o cuarto lugar en uno de sus primeros mandatos, por decir así, tiene una cosa semejante. Entonces, en un principio, la única garantía del hombre en una sociedad oral era su palabra. Claro, no hay nada. Exacto, no hay papelito que hable. Exactamente, no había contratos ni nada de eso, ¿no? Y el hecho de modificar las obras literarias, pues,
era grave, o sea, no habríamos conocido la Ilíada o la Odisea como las conocemos ahora, ¿no? Después en el siglo IV también se pusieron por escrito las obras de los 3 tragediógrafos más importantes, fue bajo Licurgo. Entonces tenemos las obras de Eurípides, de Esquilo, Sófocles y Eurípides, también ya puestas por escrito, porque claro, el actor improvisaba y la cambiaba, ¿no? Entonces, si eran las obras ganadoras, si eran muy representativas a las grandes tragedias, tenían que fijarse por escrito. Pero hablando del alfabeto griego, también hay una cosa muy interesante y muy reciente, que es el hecho de que alfabetos inspirados en el alfabeto griego se crearon para poner por escrito la Biblia, ¿no? Es decir, las lenguas existían, se hablaban, pero no existía una cultura escrita. Entonces, por ejemplo, el alfabeto gótico, ¿no? O el cirílico, el gótico es del siglo IV, el cirílico aproximadamente del siglo XI, pues propició, sí se hizo para fijar el texto preciso de la Biblia, debía ser fiel, precisamente porque era la palabra sagrada. Claro. Pero entonces estas culturas, ¿no? Estas lenguas empiezan, gracias a la Biblia, su literatura, a ponerla por escrito. Ay, qué interesante. ¿Qué les parece si justo a propósito de esto vamos a ver una entrevista con el doctor Luciano Bocina, donde nos va a hablar sobre el proceso de transmisión de los textos? Muy bien. È una lunga catena di copiatura in copiatura, che procede fin dall'antichità attraverso il Medioevo fino all'epoca moderna. Un buon modo per figurarci questa catena, che viene spesso usata anche nelle classi per insegnare agli studenti a capire il processo, può essere quello di immaginarci un docente che entra in classe con un testo di un'antica pergamena, con molti buchi, con molte cancellature, con parole spesso desuete. Ebbene, se lui desse da copiare questo testo a uno studente e poi desse la copiatura di questo studente al secondo e poi quella del secondo al terzo e così via per tutta la classe, alla fine troverebbe probabilmente che nell'ultimo testo copiato dall'ultimo studente ci sono innumerevoli differenze rispetto al primo di partenza. Questo è una specie di modello della copiatura nei secoli, che è anche naturalmente molto inquietante, perché ci fa capire a quali differenze, a quali pericoli contro l'originalità del testo possono essere stati sottoposti i testi dei grandi autori antichi come Platone, Aristotele o anche i latini, non cambierebbe nulla. Moltissimo. Noi possiamo credere anzi che un greco arcaico proveniente da Atene non potesse comprendere magari un'iscrizione dell'isola di Lesbo. Ma a parte le differenze nella scrittura già epigrafica e poi in quella papiracea e poi nella tradizione tardoantica e poi medievale, rinascimentale, la grafia del greco, la scrittura del greco è cambiata molto, a tal punto che dobbiamo inevitabilmente fare alcuni studi specifici. Un normale studioso di greco che non abbia una certa esperienza nelle grafie non è in grado di leggere questi manoscritti. Un fenomeno, direi, capitale, che va forse ricordato per la sua importanza, avvenne nel IX secolo, quando cioè la maggior parte dei testi in maiuscolo, fino allora si usava solo la grafia in maiuscola, fu poi invece ricopiata in testi minuscoli. Questo fenomeno, chiamato metacaracterismos, portò la scrittura dalla maiuscola alla minuscola e quindi sancì anche la perdita, molto spesso, degli antichi manoscritti in maiuscola. Senza studi specifici questi testi non si riescono a leggere. Questa è la domanda più complicata della filologia. Intanto chiedersi se sia possibile e poi con quali tecniche. Ecco, io ricorderei innanzitutto che un momento di svincolo nella storia della filologia si ebbe tra 500 e 600, quando questo problema interessò innanzitutto il testo sacro.
perché il testo sacro era un testo troppo importante, che toccava anche meccanismi di fede e di coscienza troppo importanti per poter essere posto di fronte alle varianti dei vari manoscritti. Che cosa ha scritto Giovanni? Che cosa ha scritto Paolo? Queste domande tormentarono i teologi, soprattutto protestanti, e chi osava osservare che nei manoscritti c'erano altre parole rispetto al testo pubblicato, spesso veniva esiliato, perdeva la cattedra. La storia della filologia è anche una storia della libertà di pensiero, perché cercare il testo genuino è uno sforzo razionale anche quando riguarda un testo sacro. Per ciò che riguarda però le tecniche, questo è naturalmente molto complicato. Una delle leggi cosiddette della filologia, la cosiddetta lectio difficilior o l'usus scribendi, tutti i termini latini che derivano da quell'epoca, indicano che spesso il testo procede dal più difficile al più semplice, dal più complicato al più banale. Quindi è possibile, è presumibile, almeno in tesi di ipotesi di lavoro, che di fronte a due varianti nello stesso passo, una con una parola più difficile, una con un suo sinonimo più semplice, l'originale sia nella più difficile. Questa è una legge, come tutte le leggi, conosce le sue eccezioni. Gracias por seguir con nosotros. Alejandra, en la entrevista el doctor Bocina mencionó algo muy interesante. Algo como un paso de las mayúsculas a las minúsculas. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, primero, aunque digamos en Grecia cada región tenía su dialecto, tenía también formas variantes de las letras, ¿no? Entonces, se unifican bajo un mismo alfabeto, pero se usan solo mayúsculas, como ya lo ha dicho él. Posteriormente surge ese fenómeno que es el metacaracterismos o metagramatismos, que es el paso de mayúsculas a minúsculas. Pero ¿por qué si ya tenemos un sistema de escritura que nos sirve, para qué hacemos como otro sistema paralelo? Que funciona igual, pero que los signos son diferentes. Bueno, son diferentes y no, es decir, siguen siendo las mismas letras, ¿no? Pero digamos que el escribir letra mayúscula ahí los tenemos, las distintas variantes locales. Uh-huh. Sí, entonces lo primero que hace al unificarse el alfabeto, pues es dar unidad a lo que es el alfabeto griego, ¿no? Hay formas distintas, vemos a inscripción en mayúscula, pero la letra minúscula era de más fácil trazo, se escribía más rápidamente, ocupaba menos espacio. Vemos un ostracon con escritura griega también, en mayúscula y como vemos con variantes. Bastante irregular, exacto. Uh-huh. Exacto. Un papiro, ya está más uniforme, ya las cosas escritas en papiro, pero como vemos no hay espacios entre palabras. Uh-huh. Entonces la lectura era, digamos, un arte, ¿no? O sea, había que saber dónde hacer los espacios. Dónde hacer las pausas, dónde hacer los espacios. La misma palabra, ¿no? Reconocer dónde termina, ¿no? Exactamente, dónde termina, hasta dónde llega su caso, ¿no? Bueno, un manuscrito en minúsculas. Bueno, decía yo... Entonces la minúscula se hizo por razones prácticas, para usar menos papel, para escribir más rápido. Recordemos que el material era caro, ¿no? Se quería aprovechar al máximo, entonces la minúscula ocupaba menos espacio. Era mucho más rápida, lo que facilitaba las copias, porque también hasta antes de la invención de la escritura, en el año 1440, pues el modo de reproducir los textos era por copias, ¿no? Pero la minúscula viene además a revolucionar la transmisión de los textos, porque ya tiene puntuación, tiene acentos, tiene una uniformidad dada, ¿no? Entonces eso facilitó mucho más, digamos, la lectura de las obras literarias.
Nos echaron a perder la vida, ¿no? Estos inventando acentos, espíritus y todo, ¿no? Pero bueno. Omar, muy rápidamente, ya para terminar, ¿podrías mencionarnos cuáles son los sistemas de escritura utilizados hoy en día que se derivan del alfabeto griego? Claro. Bueno, muy rápidamente, el griego mismo tiene una continuidad, ¿no? En el tiempo y en el espacio, y actualmente el griego moderno se sigue registrando con una forma obviamente modernizada, estilizada de los caracteres que hemos estado viendo, ¿no? Antiguos. Por otro lado, como ya decía Alejandra hace un rato, a través precisamente de la difusión del texto sagrado por excelencia, ¿no? Por del texto bíblico, concretamente el Nuevo Testamento, que ya desde su redacción fue hecho en griego por personas que no eran hablantes de griego, ¿no? Pero para mayor difusión, porque en aquella época el helenismo había llevado al griego por todo el oriente, incluso a entrar en contacto hasta con la lejana India, por ejemplo. Entonces, esto había hecho que muchas de las realidades, digamos, locales que tenían su propia lengua, trataran de adoptar, ¿no? esa forma de escritura para su propia lengua. Entonces mencionaba, ¿no? El alfabeto cirílico usado para el búlgaro y luego para el ruso y otras lenguas eslavas, o bien el alfabeto copto, ¿no? Usado para una lengua derivada del antiguo egipcio, y así sucesivamente. Pero lo más importante, el alfabeto latino por intermedio etrusco, ¿no? Que marca definitivamente una época, ¿no? en la humanidad. Bueno, y con eso nos vamos a despedir. Nuestra próxima sesión será sobre el alfabeto latino. Vamos a ver por qué utilizamos justamente nosotros ese alfabeto. Les recuerdo que la pregunta para ganarse los libros es que nos mencionen una de las escrituras utilizadas en Grecia, y los esperamos aquí la siguiente semana. Muchas gracias.